Buenas tardes. Continuando con el curso, de nuevo tenemos hoy un profesor de la Complutense y, como hemos visto en la entrada, son muchos los alumnos que ya le han saludado. En cuanto a su es don Antonio Manuel González Rodríguez. En cuanto a su formación, decir que se licencia en Filosofía y Letras en la Universidad de Barcelona, pero se doctora en Historia del Arte en la Complutense ya aquí en Madrid, con una tesis Teoría estética del espejo, Historia de una metáfora. Su carrera docente empieza en esta misma universidad, de la Complutense, como profesor de Historia del Arte y desde el 89 es profesor titular de Teoría del Arte e Historia de la Estética en el Departamento de Arte Contemporáneo. Historiador y crítico de arte, orienta sus investigaciones hacia la teoría e historia del arte de la Edad Moderna, el mito clásico y su incidencia en el arte y la literatura, la estética musical y el análisis y la crítica del arte contemporáneo. Participa en distintos proyectos de investigación y es director de muchos cursos. Destacamos nada más su famoso curso de iconografía musical, también en la Complutense, que tuvo lugar entre los años 2005 y 2008. Imparte conferencias en importantes centros culturales y universidades como la Menéndez Pelayo, el Museo Reina Sofía y el Thyssen, este mismo, o el de Bellas Artes de Bilbao, o el Centro Atlántico de Arte Moderno de Las Palmas. En cuanto a sus publicaciones, son muchas y muy variadas, tratan estos temas que he dicho anteriormente y solamente destacar uno que tiene que ver con la conferencia de hoy, que es una edición facsímil de La Divina Proporción, ¿no? ¿Es así? Y otro que quizá él pueda hablar sobre él durante la conferencia, que también trata sobre el tema de hoy, que es Fra Luca Pacioli y la sección áurea. Bueno. Bien, buenas noches. Gracias, Nuria, por tu presentación y gracias a la Fundación por esta invitación y extensiva al director del curso, el profesor don Francisco Calvo Sarrayán. La figura del frate Luca Pacioli, nacido en 1445 en Borgo San Sepolcro, la ciudad natal de Piero della Francesca, es, sin lugar a duda, una de las personalidades más relevantes del humanismo de finales del siglo XV. Considerado uno de los mayores teóricos y divulgadores del Renacimiento, ocupó la mayor parte de su vida en recorrer los más importantes centros de estudio de Italia, las antiguas universidades, con el objeto de enseñar matemática. Urbino, Perugia, Florencia, Milán, Venecia, Padova, Mantua, Bolonia, Nápoles y Roma requirieron sus conocimientos. Fue reclamado no solo en los ambientes doctos y científicos, sino también en los talleres de los artesanos y de los artistas y en las escuelas de ábaco, donde se formaban las élites económicas y comerciales y mercantiles. Recibió la protección de los grandes señores de la época, entre ellos Federico de Montefeltro y su hijo Guidobaldo, duques de Urbino, Ludovico il Moro, duque de Milán, Francesco Gonzaga, marqués de Mantua, Pietro Soderini, gonfalonero a perpetuidad de la República Florentina, Sisto IV, Julio II y León X. Asimismo, contó con la amistad y la alta consideración de los más notables artistas del momento, entre ellos Piero della Francesca, su maestro y coterráneo, León Battista Alberti, Leonardo da Vinci, Bramante Durero y Jacopo dei Barbari, entre otros. A lo largo de su dilatada vida, murió en 1517 a la edad de 72 años, pudo hacer compatible, aunque con dificultades, su docencia y la escritura. Sus escritos contaron ya en vida de una fama extendida por toda Europa.
Raro es la universidad, raro es el centro que no cuente con dos de sus más importantes escritos, tratados, como es la Suma de Aritmética, Geometría, Proporción y Proporcionalidad, y sobre todo la Divina Proporción. Estos dos textos, sobre todo la Divina Proporción, en la edición de 1509, se encontraba en la biblioteca privada de Felipe IV, incluyendo la Suma, textos que en la actualidad se encuentran depositados en la Biblioteca Nacional. Una especie, esta, la Suma de Aritmética, Geometría, Proporción y Proporcionalidad, dedicada a su protector y discípulo Guidubaldo de Montefeltro, duque de Urbino, una especie de gran enciclopedia del saber matemático y geométrico de la época. En el prefacio declaraba el carácter fundamental de las matemáticas, cuyos principios han de servir de guía para todas las ciencias y las artes. La extensa nómina de pintores matemáticos que recoge refleja sin duda las ideas del ambiente artístico y científico del último tercio del siglo XV y primeras décadas del siglo XVI. Alberti, Piero della Francesca, Leonardo, Gentile, Giovanni Bellini, Ghirlandaio, Verrocchio, Mantegna, Botticelli, Cortona, Forlì, Perugino, etcétera, etcétera, etcétera. Una relación que tenía un alto valor publicitario al resaltar los talentos que, según el Frate, han abogado en favor de las artes. El uso riguroso de la escuadra y el compás confiere la proporción que hace perfectas y admirables las obras de estos artistas que incluye en este prefacio. Los tratados de pintura de Alberti, Piero della Francesca y Leonardo pusieron de manifiesto la preocupación que los movía por sacar conclusiones prácticas de la teoría matemática de la visión. La perspectiva matemática o geométrica constituyó una garantía para lograr la corrección y la verosimilitud en la representación objetiva del espacio y, lo que es más, una garantía de perfección artística. Dicha corrección era interpretada en términos de proporciones, convirtiéndose en una de las grandes preocupaciones del humanismo de la época. En esta obra señala en la suma de aritmética, señala que según el magisterio de los antiguos filósofos y matemáticos, en especial Euclides y Platón, no puede existir conocimiento de las cosas del universo si éstas no nos vienen dadas a través de la proporción. De ahí la urgente necesidad de encontrar las relaciones que ligan las cosas entre sí, subrayando que las proporciones han de establecerse entre objetos análogos. Los artistas del Renacimiento, en consonancia con las ideas platónicas desarrolladas en el Timeo y mantenidas por el neoplatonismo florentino, consideraron que la naturaleza estaba ordenada por leyes armónicas que debían ser descubiertas, analizadas y sabiamente utilizadas. Las habilidades matemáticas formaban parte de la educación básica en las escuelas laicas, tanto privadas como públicas, un tipo de matemática comercial que se adaptaba fundamentalmente a las necesidades de los comerciantes. Piero della Francesca, en su De Abaco, presenta un ejercicio de medición de barriles siguiendo las instrucciones de un manual matemático para comerciantes. La misma competencia que se mostraba en la habilidad para medir volúmenes y formas debía asimismo ser útil a la hora de captar los volúmenes y descifrar las dimensiones en las pinturas. De ahí que no sea raro encontrar en las obras artísticas de la época todo el repertorio de objetos característicos empleados en los ejercicios de cálculos, como las cisternas, columnas, torres de ladrillo, suelos embaldosados,
etcétera, etcétera. Tras la publicación de la Summa, Pacioli acepta la invitación en 1496 del duque de Milán, Ludovico Sforza, para enseñar matemáticas en la corte. Una ocasión propicia para entrar en contacto con uno de los más importantes centros científicos y artísticos de la Italia del Renacimiento, de la Italia del momento. Entre las personalidades que aquí se dieron cita y que el frate pudo conocer y trabar amistad se encontraban Bramante, Leonardo da Vinci, Francesco di Giorgio, Luca Fancelli y Giuliano da Sangallo, entre otros, lo cual da una idea espléndida de la formación que el propio matemático, que el propio Pacioli obtendría de primerísima mano de los más grandes artistas del momento. Estos reforzarían sin duda sus conocimientos en materia de arte y arquitectura, sobre todo en el ámbito de la arquitectura militar, tan importante en una época como esta, finales del siglo XV y principios del siglo XVI, en el que se están configurando los nuevos estados y las fronteras están siendo objeto de modificaciones constantes. Asimismo, conocerá al condottiere Galeazzo da San Severino, que en este año de 1496 se casaría con Bianca Giovanna Sforza, hija natural de Ludovico, convirtiéndose en uno de los hombres más poderosos del ducado y uno de los mayores expertos en fortificaciones y en arquitectura militar. Será Galeazzo de San Severino, con toda probabilidad, quien pusiera en contacto, a través de la amistad de este con el gran humanista Willibald Pirkheimer, el amigo de Durero, a Pacioli con el gran maestro de Nuremberg. Es aquí en Milán y bajo la protección y mecenazgo del duque y del condottiere, donde el frate concluye el 14 de diciembre de 1498 la escritura de su nuevo tratado que titularía De Divina Proportione. Una vez finalizada la composición del texto, debió de encargar la realización de 2 copias manuscritas que regalaría una a Ludovico el Moro, la de la izquierda, y la otra a su protector, el Galeazzo de San Severino. Este nuevo tratado, con sus abundantes referencias místicas y esotéricas, va dirigido, según sus palabras, a aquellos ingenios perspicaces y curiosos, dice el frate, que mostraban vivo interés por el estudio de la filosofía, de las diferentes artes y de las matemáticas. Las fuentes teóricas más importantes del mismo son el Timeo de Platón y los elementos de Euclides, la obra de Vitruvio y las especulaciones de los neoplatónicos florentinos, así como otras muchas elaboraciones provenientes del mundo clásico, de la Edad Media y del humanismo de la época. El rigor lógico y la claridad expositiva de sus argumentaciones son fruto del profundo conocimiento que el autor tiene de la filosofía escolástica. Está escrito in volgare, en una prosa italiana a veces dura y difícil, plagada de latinismos y de construcciones dialectales, toscanas y venecianas, y de jerga comercial. Es importante este texto porque es uno de los primeros textos de prosa científica que se escribe en italiano. Para embellecer su escritura, de cuando en cuando introduce largas citas de Dante que adapta con más o menos fidelidad. Su biógrafo Baldi calificó su estilo, no obstante, de bárbaro, irregular, tosco, desgraciado, que da náuseas a los que lo leen. Sin embargo, el gran erudito Aníbal Caro denominaría a su escritura cenizas de orfebre, pues en sus inmundicias se ocultaban verdaderas joyas de oro. A pesar de todo, es digno de admiración el interés del frate por llevar al mayor número de personas los arcanos de una ciencia, la matemática,
y sacarla de sus círculos cerrados y exclusivos. Y en este sentido no deja de ser interesante que uno de sus últimos textos, recientemente editado, el de Vidibus Quantitatis, es decir, el de la potencia de los números, Pacioli hace una reivindicación del estudio universal de la matemática. Nadie debe ser y estar excluido del estudio de esta ciencia, ni pobre ni rico. Esto es interesante porque incluso señala algunos procedimientos didácticos eficaces para la enseñanza de las matemáticas, unos ejercicios lúdicos para que las matemáticas no sean arduas, duras y difíciles, como sin duda lo ha sido siempre en la actualidad. Es a partir del capítulo 5 donde se aborda la cuestión central del tratado, la exposición de lo que llamará la divina proporción, desarrollando en extenso la teoría de la proporción ya esbozada en la Suma. La proporción que Pacioli escoge y muestra como ejemplar es la que aparece descrita en el libro sexto, proposición 30 de los elementos de Euclides, que ya Platón había recogido en su Timeo. La división de un segmento en media y extrema razón. La denomina de este modo divina por las numerosas correspondencias y semejanzas que guarda con las propiedades de la divinidad. Así, la divina proporción es una sola y no más, del mismo modo que la unidad constituye el supremo epíteto de Dios. La divina proporción ha de encontrarse en tres términos, al igual que la sustancia divina se encuentra en tres personas. No admite definición por la misma razón que no la admite la esencia divina, ni puede cambiar permaneciendo siempre idéntica, confiriendo cual virtud celeste el ser formal y la belleza a todo lo creado. Kepler, el científico, la llamará, siguiendo al frate, sectio divina, divina sección. La denominación de sección áurea o sección dorada es relativamente reciente, al parecer de principios del siglo XIX. La formulación geométrica y matemática es la siguiente, la tienen ustedes en la pantalla. Me van a permitir hacer una pequeña exposición, espero que no sea onerosa, ya que pueden leerlo en la pantalla. Tampoco requiere que hagamos una comprensión literal de estas fórmulas, pero para que vean las cualidades o las características de esta proporción. En primer lugar, una proporción matemática y luego una proporción, tiene una derivación en cuanto a la geometría, una proporción geométrica. Una línea ACB está dividida según dicha proporción cuando la relación de la parte mayor, es decir, AC, con la parte menor, CB, sea igual a la relación de toda la línea AB con la parte mayor AC. Esto es, AC es ACB como AB es AC. Es decir, la parte mayor es a la parte menor como la parte mayor es al todo. Esta es sin duda la partición asimétrica de un segmento dado más lógica y la que mejor concuerda con el principio del mínimo esfuerzo. En la pantalla aparece el desarrollo algebraico de la proporción y no voy a detenerme en ello. El resultado es un número x1,6180, número que comúnmente se representa con la letra griega phi. Se trata de un número inconmensurable. De ahí la dificultad de utilizar este número en
en la arquitectura, ya que la arquitectura requiere de unas medidas muy estrictas y muy enteras. Pero en la pintura y en la música ha sido sin duda el lugar por excelencia de su aplicación. Se trata de un número, como digo, inconmensurable. La demostración gráfica de dicha proporción viene dada a través de la siguiente construcción geométrica. Si vemos la figura 1, dado un segmento AB, se traza una perpendicular en el punto B, es decir, BY. A continuación se toma la mitad de AB, del segmento AB, esto es BD. Luego se une A con D para formar la hipotenusa del triángulo recto ABD. Con el compás y tomando como centro el vértice D, se lleva hasta la hipotenusa del radio BD, marcando el punto E. A continuación, y con centro en el vértice A, se lleva el radio AE hasta el segmento AB, marcando el punto de intersección C, que es la sección áurea o divina de AB. Tomando como lado AC se construye un cuadrado. Luego, sobre CB se levanta el rectángulo tomando como lado mayor el lado del cuadrado. Tenemos así el rectángulo áureo, que está compuesto a su vez por un cuadrado y un rectángulo áureo. El interés que ha suscitado las propiedades matemáticas del número phi se debió fundamentalmente a sus peculiares características aditivas. Añadiendo un cuadrado al rectángulo áureo, se crea otro rectángulo áureo mayor y así sucesivamente, hasta el infinito. Cada división son medidas áureas y están relacionadas entre sí a través del número áureo, del número phi. Se trata de un crecimiento armónico y constante. Trazando una curva parabólica inscrita en los cuadrados, ofrece desde el cuadrado menor el desarrollo armónico de una espiral que interesó al propio Durero y que se encuentra, por otra parte, como ven, en el desarrollo natural de un caracol. Si trazamos las diagonales de los rectángulos, estas pasarían por todos los rectángulos horizontales y verticales. Como puede verse, cada diagonal corta la línea divisoria por la sección áurea. Parecidas características aparecen en esta progresión formada a partir del número áureo, una serie que Pacioli extrae del matemático del siglo XIII, Leonardo de Pisa, llamado Fibonacci. La serie de Fibonacci es la que aparece en lo alto de la pantalla: 1, 2, 5, 8, 13, 21, 34, etcétera, etcétera, etcétera. Creada al tratar de calcular los conejos nacidos de una pareja determinada que produce cada mes una nueva pareja, que a su vez, después de un mes, ya está apta para reproducirse y así sucesivamente. Fibonacci encontró que el número de parejas agregadas cada mes se sucedía según la referida serie. Esta serie se caracteriza porque cada número es la suma de los dos anteriores. Con el número phi se encuentra una serie indefinida, una progresión geométrica cuya razón entre dos términos consecutivos es constante. Es decir, el número phi rige la relación entre cada uno de estos números de esta serie. Los valores numéricos de esta serie, 1 phi, 1 phi, phi al cuadrado, phi al cubo, phi a la cuarta potencia, phi a la n potencia hacia el aumento, o bien 1 partido phi, 1 partido phi al cuadrado, 1 partido phi al cubo, etcétera, etcétera, en el lado de la disminución. Los valores numéricos de esta serie son los que tienen debajo, partiendo del 1, 1,6180, 2,6180, 4,2360, etcétera, o bien hacia el lado menor, 0,6180, 0,3820, etcétera, etcétera.
La peculiaridad de esta serie phi es que en torno, como pueden ver, a la unidad, el número phi, como caso excepcional, ofrece el mismo decimal 3 veces, 1 hacia el menos y 2 hacia el más. No sé si el frate reparó en esta circunstancia. Lo cierto es que no la menciona en su tratado, pues de lo contrario daría un argumento más para la dignificación de su divina proporción y sobre todo como justificación del apelativo que da a la misma como divina al comprobar que su número en torno a la unidad, esto es, en torno al símbolo de la divinidad, rinde pleitesía a la misma, triplicando el mismo coeficiente, es decir, Trismegisto 3 veces sagrado. La divina proporción se encuentra asimismo en la construcción de otra figura geométrica fundamental, el pentágono regular, convexo y estrellado. Todas las diagonales de dicho pentágono se cruzan en la sección áurea, de tal forma que el segmento mayor de esta división del diámetro, el segmento mayor, es la medida precisamente del lado del pentágono y el segmento menor resultante de esta división de la diagonal es la medida del lado del decágono regular, el doble de la figura del pentágono. Como veis, son propiedades enormemente atractivas y enormemente significativas y constantes. Los pitagóricos confirieron al pentágono regular un lugar privilegiado entre todas las figuras planas, convirtiéndolo en el símbolo primordial de la salud y de la vida. Cornelius Agripa, en su tratado de oculta filosofía, escrito en 1510, había inscrito la figura humana en el círculo y en el pentágono regular estrellado, como pueden ver. Los manuscritos de la Divina Proporción, encargados por el frate para obsequio de sus protectores y mecenas, iban acompañados de los 60 dibujos coloreados, como señala el autor, de mano de Leonardo da Vinci, pintados a pluma con tinta y acuarela en perspectiva. Se trata de un espléndido conjunto de ilustraciones de los poliedros que Leonardo ejecutaría con gran esmero y belleza de una calidad artística excepcional. Llama la atención la claridad y exactitud de las figuras de los diferentes poliedros, tanto los planos sólidos y huecos como los truncados o abscisos y los elevados o estrellados sólidos y huecos. Concebidos todos ellos con tal rigor que las imperceptibles distorsiones propias de la perspectiva no dificultan la cabal comprensión y perfecta visión de los mismos. Entre ellos destacan los 5 célebres poliedros regulares que Platón menciona en su Timeo, 53b, 58c, atribuidos a los 4 elementos de la naturaleza, incluido el todo. El tetraedro o pirámide, el hexaedro o cubo, el octaedro, el icosaedro y el dodecaedro, que corresponden respectivamente al fuego, la tierra, el aire, el agua y el todo. La severidad y condena que el filósofo ateniense mantuvo con respecto a la utilidad de las artes figurativas, hasta el punto de expulsar de la ciudad ideal a los poetas y artistas plásticos, se debe sin duda al reconocimiento de su influencia irracional en el alma. Para contrarrestarla, recurrió al idealismo moral y matemático de los números contenidos en la elaboración y plasmación de estas figuras regulares. La mención de estos cuerpos regulares en el contexto del relato cosmogónico de Platón muestra la regularidad ideal de estas figuras elementales en la formación del universo. El interés que muestra Luca Pacioli, al igual que su maestro Piero, por estos cuerpos regulares y su correcta configuración y representación, pone de relieve la necesidad que debieron experimentar algunos artistas y filósofos del Renacimiento de reducir la multiplicidad y variedad de los accidentes de la naturaleza a sus formas puras y esenciales. En este sentido, no puedo dejar de recordar el comentario que Émile Bernard, en sus recuerdos sobre Paul Cézanne,
nos cuenta cómo el maestro de Aix-en-Provence insistía a propósito de sus ideas sobre la forma, sobre la educación de un artista, el hecho de que en la naturaleza todo se modela, recuerda en palabras de Cézanne, según la esfera, el cono y el cilindro. Uno mismo, decía Cézanne, debe enseñarse a pintar sobre estas simples figuras, después ya podrá hacer todo lo que quiera. La representación pictórica de los poliedros llegó incluso a convertirse en un verdadero género artístico, con un uso mayoritariamente decorativo y cuya realización precisaba no solo de destreza y habilidad técnica, sino fundamentalmente de ingenio y reflexión. Aquí vemos algunos ejemplos de gabinetes y studioli realizados por el gran Fra Giovanni da Verona, uno de los taraseístas más afamados de todo el Renacimiento, donde vemos los poliedros característicos pintados por Leonardo que acompañan los dos manuscritos de la Divina Proporción. Los 5 cuerpos regulares, dos precisan para su justa y correcta ejecución de la Divina Proporción: el dodecaedro y el icosaedro. El dodecaedro está constituido por 12 pentágonos regulares. El pentágono regular, como he señalado hace un momento, es el polígono que se construye, como ya he indicado, con la Divina Proporción o con la sección áurea. El icosaedro, en cambio, está formado por 20 triángulos equiláteros, pero en su aspecto forman con 5 de estos triángulos unidos en un vértice, forman un pentágono regular convexo. Si a su vez se unen los centros de las caras de un icosaedro, obtenemos un dodecaedro, y a la inversa, si hacemos lo mismo en un dodecaedro, se forma un icosaedro. Por ello, estos dos cuerpos se denominan poliedros duales. El número phi está pues presente en las expresiones matemáticas que calculan el área del dodecaedro, es decir, 15 phi partido raíz cuadrada de 3 menos phi, y el volumen del dodecaedro, 5 phi al cuadrado partido 6 menos 2 phi, así como el volumen del icosaedro, 5 phi al cuadrado partido 6. Podemos, a su vez, construir 3 rectángulos áureos perpendiculares entre sí en el interior del icosaedro, cortándose en el centro del mismo, cuando los 12 vértices del icosaedro, subdividido en 3 grupos de 4, sean los vértices de cada rectángulo. Estos 3 rectángulos áureos pueden también inscribirse en el interior del dodecaedro, situando cada uno de los 12 vértices en el centro de los 12 pentágonos regulares. Como ven ustedes, se trata de unas construcciones enormemente simples, pero enormemente atractivas. Además de los poliedros regulares, el tratado se ocupa también de los poliedros llamados arquimedianos o semirregulares. Uno de los arquimedianos, denominado por Pacioli poliedro de 26 bases, el que aparece en este lado, el icosaedrón, y hoy conocido con el nombre de rombicumbotaedro, compuesto de 18 cuadrados y 8 triángulos equiláteros, pende de un hilo en la parte superior de la izquierda del célebre retrato doble de Luca Pacioli, conservado en el Museo y Galerías Nacionales de Capodimonte, Nápoles, pintado en 1495 por Jacopo Barbigenni, identificado como Jacopo de Barbari. Se trata de un bellísimo poliedro de cristal que contrasta con el dodecaedro que posa sobre el rico ejemplar depositado en la mesa
en la parte inferior derecha del cuadro, sin duda, la recién editada Summa de Aritmética, dedicada precisamente al duque Guidobaldo da Montefeltro. Se trata de un bellísimo poliedro, como digo, de cristal que contrasta con el dodecaedro que posa sobre el rico ejemplar depositado en la mesa en la parte inferior derecha del cuadro. Su factura hace referencia sin duda a Venecia y a sus espléndidas manufacturas de Murano. La elaboración de un tipo de vidrio transparente, el cristallo, lograda en las últimas décadas del siglo XV, constituyó una verdadera revolución técnica que permitió la fabricación de espejos planos de gran calidad sin las habituales coloraciones verdosas y distorsiones de los ejemplares medievales convexos. Su nombre, cristallo, alude a la claridad y nitidez de las imágenes que refleja, parangonable con la visión del cristalino del ojo. Al exhibirse en posición destacada en el cuadro, a modo de gigantesco ojo, este poliedro, rellenado a la mitad de agua, sin duda una referencia clara a Venecia, se convierte en un auténtico símbolo de la nueva visión que propugnaba la pintura de la época, en especial de la pintura veneciana. Pero también podría aludir al propio Piero de la Francesca, que en los últimos años de su vida se interesó vivamente por las superficies transparentes del cristal, así como por la elaboración y representación de las figuras de los poliedros regulares. La pintura de Jacopo dei Barbari constituye ya de por sí un manifiesto de la importancia y difusión de las teorías de Luca Pacioli. La quietud de las figuras, el gesto detenido y solemne, así como la intensa iluminación y el silencio que parece desprenderse de todo el conjunto, confieren a la pintura un mensaje inmutable y perenne. El frate se rodea aquí de todos los instrumentos que a su juicio y siguiendo al propio Platón garantizan el acceso al conocimiento. Asimismo, una propuesta estética que el pintor, que dei Barbari, hace suya como pintor. Es toda una verdadera declaración de principios. La posición abstraída y ausente del matemático, con la mirada absorta y fija en el infinito, constituye de por sí un auténtico símbolo de concentración y reflexión. A su lado, manteniendo un discreto segundo plano, se alza la espléndida y elegante figura del duque en actitud de homenaje y reverencia a su maestro y preceptor. El grave lenguaje estereométrico que parece controlar los instrumentos y objetos que se disponen sobre la mesa, con su calculada y medida distribución, rige también los severos pliegues del hábito monacal y del rico terciopelo del vestido del joven, al igual que las gruesas manos y los rasgos regulares y angulosos del rostro del frate. A la derecha, sobre el volumen de la Summa, descansa el dodecaedro, el quinto y último de los poliedros regulares, que sirve de vínculo o lazo de unión mística entre maestro y discípulo. En 1509, Pacioli edita en Venecia, de nuevo en los talleres de Paganino de Paganini, el Tratado de la Divina Proporción, incorporando un pequeño tratado de arquitectura, la traducción en vulgar del Tratado de Piero de la Francesca sobre los 5 cuerpos regulares y la edición y las instrucciones para la elaboración de un alfabeto. La incorporación del pequeño tratado de Piero de la Francesca sobre los 5 cuerpos regulares ha suscitado una polémica ardua desde la época del siglo XVI, desde que Vasari criticara al frate por haber publicado sin indicar el nombre, el tratado de su maestro
de su viejo maestro. Una polémica que se abrió a finales del siglo XIX, cuando el manuscrito de Piero de la Francesca fue descubierto entre la colección de manuscritos de la Biblioteca Vaticana. Sin embargo, a pesar de esta circunstancia, se ha tratado de exonerar al frate de la condición de plagiario, entre otras cosas porque la propiedad intelectual es un fenómeno contemporáneo y, por lo tanto, no se puede utilizar en relación con un texto de principios del siglo XVI. Es probable que en los últimos años de vida del propio Piero de la Francesca, al quedarse ciego y para seguir recabando la protección de su protector, el duque Guidobaldo da Montefeltro, el propio Pacioli le ofreciera el texto latino para que pudiera seguir disfrutando de la protección del duque. En 1509, ya muchísimos años después de la muerte de Piero y al no haber sido publicado, Pacioli debió considerar oportuno rescatar ese tratado suyo y colocarlo dentro de otras obras suyas. Entre otras cosas, sería imperdonable y una tremenda inmodestia, ya que el tratado iba dirigido, en la edición de 1509, iba dirigido a Pietro Soderini, el gonfalonero a perpetuidad de la República Florentina. No hubiera sido de recibo el hecho de que Pacioli pudiera dedicar al gran gonfalonero de la República un trabajo que podía ser reconocido como no suyo. Detengámonos en el Tratado de Arquitectura de esta edición de 1509, tras la publicación, tras las páginas de la Divina Proporción. Este pequeñito tratado dedica los 3 primeros capítulos a abordar la cuestión de las medidas y proporciones del cuerpo humano, simulacro de la arquitectura, como señala, siguiendo las recomendaciones de Vitruvio. Considera, como ya señalara Platón en el Timeo, que Dios, al crear al hombre, le puso la cabeza en lo alto para que sirviera de guardia a todo el edificio corporal. Le dotó de las 8 aberturas por medio de las cuales el intelecto se apropia de las cosas exteriores: las 2 orejas, los 2 ojos, los 2 orificios nasales y la boca. En ellos tienen su origen y asiento todas las sensaciones. La naturaleza ministra de la divinidad, sigue diciendo, al formar al hombre ideal, dispuso su cabeza con todas las debidas proporciones correspondientes a las demás partes de su cuerpo. Así, la altura del cuerpo humano, desde la cabeza a los pies, señala el frate, es la misma que la longitud formada por los 2 brazos bien abiertos en horizontal, quedando inscrito todo él en la figura del cuadrado equilátero. Por otra parte, tomando el ombligo como punto asimétrico central natural del cuerpo humano, se formaría un círculo que pasaría por los dedos gordos de los pies y de los dedos medios de las manos, estando dicho cuerpo tendido boca arriba, con sus brazos y piernas estirados lo más posible. Leonardo da Vinci, en perfecta sintonía con las ideas de Luca Pacioli y Vitruvio, dibuja la figura humana con sus proporciones ideales inscrita en el cuadrado y en el círculo, de tal forma que la razón que mantiene el lado del cuadrado y el radio del círculo se basa precisamente en la proporción áurea. Con dichas medidas formamos el rectángulo áureo de la derecha. Si aplicamos este esquema al dibujo,
llevándolo al centro. La sección áurea pasa por el centro del círculo o el ombligo del hombre. Los dos rectángulos unidos dan la medida del diámetro del círculo. Esta imagen de Leonardo debió constituir un verdadero icono de la belleza ideal. El principio que señala la inscripción de la figura del cuerpo humano dentro de estas dos figuras geométricas debió constituir asimismo un postulado universalmente aceptado dentro de la teoría de las proporciones del Renacimiento, aunque con sensibles variantes en los diversos autores. El texto de Vitruvio fue ilustrado. El texto de Vitruvio, que por otra parte llegó al Renacimiento sin las correspondientes ilustraciones de las que da cabida cuenta el tratado, sería en cambio ilustrado profusamente, de forma diferente, por algunos de los estudiosos que realizaron las ediciones más importantes y sus comentarios durante el Renacimiento. Tal vez sea la interpretación de Francesco Di Giorgio la primera que se hace en el Renacimiento, en donde ambas figuras geométricas aparecen superpuestas sin inscribirse totalmente. De ahí ese aspecto de improvisación o de boceto, acogiendo en su interior la figura humana con los brazos abiertos sin llegar a la horizontal. El derecho toca los bordes del cuadrado y del círculo, en tanto el izquierdo solo el del círculo. Si marcamos la altura, el ombligo se sitúa justamente en la sección áurea. El dibujo estuvo en poder del propio Leonardo da Vinci. La solución propuesta por Leonardo coincide a su vez con la realizada en 1528 por Durero, tal y como aparece en su obra dedicada a la proporción, titulada De Symmetria Parium in Rectis Formis Anorum Corporum Libri in Latinum Conversi, publicado en 1532 en Nuremberg. Vitruvio señalaba que el ombligo es el centro natural, es decir, el centro del cuadrado, pero no el centro geométrico, es decir, el centro del círculo. Sin embargo, Leonardo elige el ombligo como centro geométrico, es decir, como centro del círculo. Leonardo elige el ombligo como centro geométrico, el centro del círculo, y el nacimiento del pene como centro natural del cuadrado. En el dibujo de Leonardo, las dos figuras geométricas están ligeramente desplazadas una de la otra, sin inscribirse. En cambio, la interpretación de Cesare Cesariano, traductor y comentarista de Vitruvio, prescribe que los brazos y las piernas deben formar un ángulo de 45 grados con la horizontal, colocando el cuadrado inscrito dentro del círculo, tocando sus vértices con los dedos medios de las manos y los dedos de los pies. El centro geométrico de ambas figuras, cuadrado y círculo, se sitúa también en el ombligo. Sobre la cuestión de la apertura de las piernas, la mayoría de los autores, al igual que Leonardo, sostiene que formen un triángulo equilátero. El pensamiento de Platón fundamentó la visión centralizadora del cosmos que influyó poderosamente en las artes y en la arquitectura del Renacimiento. La estructura centralizadora del círculo deviene así una metáfora del microcosmos como imagen sintética del universo o macrocosmos. El neoplatonismo florentino favoreció la idea de un antropomorfismo microcosmológico, dejando sentir su impacto sobre las teorías proporcionales ligadas al diseño de los edificios y de la ciudad. El hombre inscrito en el círculo asumiría la función de connubio del universo. La extensa tipología de los diagramas del Homo ad circulum y del Homo ad quadratum presenta la figura humana como espejo de la proporción armónica del universo. Las implicaciones simbólicas de las figuras del círculo y del cuadrado tuvieron para los alquimistas del Renacimiento una especial significación, cuya cuadratura del círculo llegaría a ser el símbolo por excelencia del aurum philosophicum o el lápiz.
La unión de las dos figuras forma la perfección cósmica ideal, pues es una simplificación de la esfera y del cubo que representan el cielo y la tierra, lo trascendente y lo inmanente. Cesariano llegará incluso a afirmar que con la figura vitruviana era posible definir las proporciones de todas las cosas existentes, haciéndose eco de las reflexiones sobre la armonía y la proporción desarrolladas en el círculo de Bramante y Leonardo da Vinci. Una consecuencia de esta concepción fue la aplicación directa del cuerpo humano a la proporción de cada una de las diferentes partes o miembros de la arquitectura. Pacioli debió penetrarse de todas estas concepciones y familiarizarse con las mismas durante su estancia en Milán, donde, como ya hemos señalado, trabaría amistad no solo con Leonardo, sino con Francesco di Giorgio. En el referido tratado arquitectónico, el concepto vitruviano aparece enmarcado en un contexto metafísico. Hablaremos antes de la proporción humana referente a su cuerpo y miembros, pues toda medida con sus derivaciones se deriva del cuerpo humano y en él están señalados por el dedo del Altísimo toda suerte de proporciones y proporcionalidades mediante los intrínsecos secretos de la naturaleza. Y más adelante precisa, y por esto los antiguos, considerando la debida disposición del cuerpo humano, conformaban todas sus obras, máxime los templos sagrados. De acuerdo con la proporción de dicho cuerpo, pues en aquel encontraban las dos figuras principales sin las cuales no es posible hacer nada, es decir, la circular, la más perfecta y la más capaz. Perdón, la circular, la más perfecta y la más capaz, la otra es la figura cuadrada equilátera. Interesante este estudio de las proporciones de una basílica en relación con el cuerpo humano de Francesco di Giorgio de finales del siglo XV, que parece inscrita en un rectángulo áureo. Casi todos los cánones para la proporción del cuerpo humano durante el Renacimiento procedían de la antigüedad, con algunas sensibles variaciones, sobre todo de dos autores, uno el del canon de Vitruvio y el otro el canon de Varrón. Los dos utilizan como módulo para la longitud total del cuerpo humano la cara, seccionada en tres partes, tomando la medida de la nariz como referencia. Así tenemos que el canon vitruviano divide la longitud del cuerpo en 8 cabezas o en 10 caras y el canon varroniano en 9 caras, de las cuales 8 corresponden a las articulaciones naturales, en tanto que la novena aparece fraccionada en partes suplementarias. La correspondiente a la coronilla, esto es, desde el vértice del cráneo hasta el final de la frente, la correspondiente al cuello, la rodilla y la altura del pie hasta el tobillo. Lo vemos sobre todo en este modelo de Diego de Sagredo, utilizado asimismo por Pomponio Gaurico en su famoso tratado sobre la escultura. Aplicando la sección áurea, encontramos de nuevo que el ombligo marca la divina proporción con respecto a la longitud de todo el cuerpo. Igual sucede con estas dos emblemáticas figuras de Adán y Eva, de Durero, conservadas, como saben, en esta casa, donde Durero aplica la misma proporción, como se advierte a su vez en su tratado de simetría Parium in rectis formis anorum corporum. En este caso, un ejemplar, una página del libro para las proporciones de la mujer. El ombligo marca la sección áurea de todo el complejo, al igual que estas dos emblemáticas figuras. Dentro de las proporciones del cuerpo humano ocupa un lugar importante en este tratado de arquitectura de Pacioli, incluido en la edición de 1509 de la Divina Proporción, las correspondientes al rostro, sobre todo de cara a los retratos de perfil.
Pacioli señala que la cabeza de un hombre bien formado, colocada de perfil, tiene la figura del triángulo equilátero, controlando sus proporciones. Su base, dividida en 3 partes iguales, recorre todo el frente de la cara de tal forma que una parte corresponde a la porción que va desde la raíz del cabello hasta la entrada de la nariz, a la altura de las pestañas. La segunda corresponde a todo el largo de la nariz y la tercera desde las ventanillas de la nariz hasta el mentón. A su vez, esta última parte parece subdividida en 3 partes iguales. Una abarca desde las ventanillas de la nariz hasta la boca, otra desde la boca a la entrada del mentón y la última desde dicha entrada al final del mentón. El vértice del triángulo se sitúa justo en la intersección de la cabeza posterior, la nuca con el cuello. Para las proporciones del ojo y de la oreja construye un rectángulo, el tetrágono, con la longitud de la base del triángulo que llega hasta el vértice de la nuca. El ancho de este rectángulo se divide a sí mismo en 3 partes iguales, subdivididas a su vez en 2 partes iguales, de tal forma que cada una de las mismas será la 6ª parte de todo el ancho. El ojo con las pestañas del párpado inferior y con la ceja tienen de alto y ancho una 6ª parte del perfil base del triángulo. La oreja tiene de altura la longitud de la nariz y de ancho la 6ª parte del ancho del rectángulo. El cuello abarca 2/3 de dicho ancho. Por último, procede a dar las proporciones de todo el cuerpo humano en relación con la cabeza y los otros miembros según su longitud y su anchura. Así, la longitud total del cuerpo es 10 veces la cabeza. Si introducimos la divina proporción en este diseño, tenemos 3 rectángulos áureos controlando todo el perfil desde la frente hasta el inicio de la oreja. La mitad del frente de la cara está en proporción áurea con la altura del triángulo equilátero desde la base hasta la nuca. En la edición de 1509 incorpora a su vez este otro esquema donde la divina proporción también coordina el perfil con alguna pequeña e imperceptible desviación. El esquema del frate aparece en este dibujo de proporciones del rostro de Leonardo con las mismas particiones. Eugenio Battisti señaló la exacta correspondencia y derivación del esquema utilizado aquí por el frate en varios retratos de perfil de su maestro Piero della Francesca. En efecto, si superponemos el esquema al perfil del retrato de Federico Montefeltro de la Galería degli Uffizi de Florencia de 1474, el artista sigue escrupulosamente la tripartición modular del mismo a pesar de su aspecto tremendamente realista del duque. Asimismo, lo encontramos también en el retrato de Segismondo Malatesta en un fresco junto a su santo titular en el templo malatestiano de Rímini. El retrato está construido a partir de un severo esquema geométrico, como en el caso anterior. Si comparamos el esquema empleado en ambos retratos con el de Pacioli, el utilizado por Piero se acerca al cuadrado en vez del rectángulo del frate. Piero debió sacrificarlo en aras de una mayor semejanza y relación directa con el personaje real. Por otra parte, el propio frate aconsejaba en su tratado a veces realizar un ligero distanciamiento y no emplear las fórmulas de una forma mecánica o estricta. Por último, una alusión a la magna obra de principios del siglo XVI, la Escuela de Atena de Rafael. Hemos querido reconocer el rostro del frate en uno de los personajes que Rafael pinta en el fresco que se sitúa al frente de la Escuela de Atena, la disputa del Sacramento. Acabado en 1509,
Se trata del personaje vestido con hábito franciscano que se encuentra al fondo, a la derecha del fresco, detrás de la figura que representa al arquitecto Bramante. No tenemos noticias de si Rafael mantuvo realmente algún tipo de relación con Fra Luca Pacioli, pero es muy probable que así lo fuera. Su divina proporción debía de estar ya impresa cuando Rafael termina su pintura. En ella el pintor se atiene a la visión estética y filosófica del neoplatonismo de la época, que concebía la imagen del universo como una construcción armónica en la que el hombre y el arte vendría a ser reflejos de un orden cósmico superior en consonancia con las teorías pitagóricas recogidas en el Timeo de Platón. Ideas que se encontraban, por otra parte, en la raíz misma del trabajo de Rafael, mientras éste trabajaba en la decoración de la estancia. El frate aparece muy rejuvenecido, con una edad que oscila entre la que tiene en el retrato de la Palabrera de Piero y en la que presenta en el retrato de 1495 de Dei Barbari. Rafael pudo contemplar ambas obras en su última visita a Urbino en 1507. Las fugaces estancias del franciscano en la ciudad eterna durante estos años y su quebrantada salud debieron dificultar la toma de apuntes directos por parte del pintor, que hubo de atenerse a las imágenes ya fijadas de su fisonomía. El Timeo es el códice que la figura de Platón porta bajo el brazo izquierdo. Pitágoras es representado en primer plano a la derecha, trazando figuras geométricas sobre una tablilla semejante a la que aparece en el retrato doble de Pacioli. Una observación detenida de las proporciones del fresco nos advierte de que Rafael ha debido seguir la serie de Pacioli del número áureo de una forma casi estricta. Tomando la medida de la altura total del fresco como el primer número, el Φ, a continuación, y en la escala descendente, todos los siguientes números, 1 partido Φ, 1 partido Φ al cuadrado, 1 partido Φ al cubo, 1 partido Φ a la cuarta potencia. Podemos ir contemplando cómo esta serie controla este impresionante fresco. El resultado es una pasmosa regularidad. En este caso tenemos la altura mayor, el Φ. El siguiente número es 1, que va desde lo alto hacia el punto de fuga, es decir, la mano que, empuña y que cierra el tratado del Timeo. Es curioso esta imagen, mientras con una mano sostiene todas las perspectivas de la Tierra, con el dedo de la otra mano señala la armonía de las esferas celestes. Seguimos, vemos cómo controla, la vamos llevando. El siguiente número, 1 partido Φ. El 1 partido Φ lo vemos desde, digamos, la curvatura de la bóveda hasta el punto geométrico, el punto central del fresco, y desde el punto de fuga hasta el final, hasta el piso. La siguiente, 1 partido Φ al cuadrado. La siguiente, 1 partido Φ al cubo. El 1 partido Φ a la cuarta potencia, que rige los ojos de Platón hasta su mano, hasta la perspectiva, hasta el punto de fuga.
3 veces repite esta proporción en el espacio abierto, donde se sitúa la figura emblemática, melancólica de Miguel Ángel, es decir, de Heráclito. El resultado, como digo, es una pasmosa regularidad. El aspecto general de armonía y transparencia es sin duda fruto del control que ejerce la serie Phi, la serie que marca la proporción áurea y que logra la plena coincidenza, la plena coincidencia de todas las partes en el todo, como proclamaba Alberti en su Tratado de Arquitectura. Ya para finalizar, no deja de ser significativo el hecho de que el incremento de los estudios sobre la divina proporción tenga lugar en una época convulsa como la Europa de finales del siglo XV y principios del siglo XVI, donde tantas cosas entran en crisis. La religión, el Estado, el arte, incluso la propia ciencia. En un momento en el que todos precisan de principios certeros que contrarresten el estado de profunda inseguridad e incertidumbre, esa incertidumbre que ensombrecía al ángel melancólico de Durero, esa misma incertidumbre que lanzaba como reto elocuente el quid tum del emblema de León Battista Alberti, y luego qué. Todo parecía desmoronarse cuando, en medio de la oscuridad, un humilde frate proclamaba la ley inquebrantable y universal de lo que él llamaba la divina proporción. Consuelo para escépticos y descreídos, la ley sublime de la belleza, una proporción que debía contentar por su belleza física y visual, pero también, como hemos visto, por su belleza intelectual, científica, filosófica y teológica. Un principio matemático elevado a paradigma estético, el punto álgido de ese acercamiento emprendido a finales del siglo XIV entre el arte y la ciencia. Este maridaje entre arte y ciencia se irá debilitando en el curso de las siguientes centurias, hasta separarse definitivamente. Las academias de bellas artes suplirán el vacío que dejará la ciencia al emprender su propio camino. A principios del siglo XX, el poeta Paul Valéry auspiciaba un retorno a la época dorada de Leonardo, Piero della Francesca, Durero, Alberti, Luca Pacioli. El equilibrio, escribe, entre el saber, el sentir y el poder está hoy solo en las artes. El instinto solo da fragmentos, pero el arte magno debe corresponder al hombre completo. La divina proporción es la medida generalizada. Y ya para terminar, mientras observamos cómo cómo Pacioli lleva incluso a la propia estructura de las cajas de los textos que componían la mayor parte de sus escritos, como en este caso, la divina proporción, como ven, el rectángulo áureo. No deja de ser curioso, en un momento de economía, cómo incluso este pequeño despilfarro de estos márgenes vacíos, como señala el propio Pacioli en el índice de esta edición,
caro lector, como habrás podido observar en el ejemplar que tienes en la mano, he dejado amplios y generosos márgenes porque estas materias duras, arduas y difíciles solamente pueden ser leídas penna in mano. Mientras contemplamos estas páginas de la Divina Proporción, quisiera acabar con el espléndido soneto de nuestro Rafael Alberti, quizás el otro León Battista Alberti, nuestro León Battista Alberti contemporáneo, que dedica a esta proporción de Fra Luca Pacioli en su famoso soneto a la Divina Proporción. A ti, maravillosa disciplina, media, extrema razón de la hermosura, que claramente acata la clausura viva en la malla de tu ley divina. A ti, cárcel feliz de la retina, áurea sección, celeste cuadratura, misteriosa fontana de mesura, que el universo armónico origina. A ti, mar de los ensueños angulares, flor de las 5 formas regulares, dodecaedro azul, arco sonoro, luces por alas, un compás ardiente, tu canto es una esfera transparente, a ti, divina proporción de oro.